Y en este mes estamos hablando sobre el regalo del amor, un regalo tan especial, y estamos hablando que en estas épocas, hermanos, y acaban de pasar unos días donde quizás se aprovechó usted para ya prepararse para la Navidad, aprovechó de estas ventas que hubo, ya sea en el Cyber Monday o en el Black Friday, para comprarle algo a su esposo, su esposa, un ser querido, un familiar, un amigo. Aprovechó para prepararse para dar un regalo para la Navidad, si está en su capacidad de poder hacerlo. Y en el 25, hermanos, vamos a estar repartiendo, compartiendo esos regalos con nuestra familia o con aquellos más cercanos a nosotros. Y en este mes, qué mejor regalo, hermanos, que hemos recibido nosotros que el amor de Dios. El amor que no nomás se nos platicó, se nos comentó, sino que se nos mostró, se nos manifestó. No fue un amor que tan solo de palabras se escuchó, sino con acciones se manifestó. Y aquí vemos en Romanos capítulo 5 versículo 8, hermanos, este amor que el Señor, que nuestro Padre Celestial tuvo para con el hombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habla de la condición en cual nos encontrábamos, pero a pesar de nuestra condición, el amor de Dios aún se extendió sobre nuestras vidas, aún se manifestó, se reveló a nosotros. Si usted ve el libro de Romanos, hermanos, o estudia el libro de Romanos, va a encontrar que los primeros capítulos van a hablar mucho del estado de la condición del hombre, cómo estaba perdido y sin esperanza y sin oportunidad de una vez estar en la presencia de Dios. Mas llega a este versículo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, habiendo faltado, habiendo fallado, habiendo cambiado el Dios incorruptible por la creación corruptible, Dios aún nos amó y nos extendió misericordia y siguió tras de nosotros. Algo que cuando una pareja desea, hermanos, casarse y toman consejería o piden el consejo, una de las primeras cosas de las cuales hablamos con ellos es la importancia de la comunicación. Establecer un buen fundamento que es la comunicación, que continuamente se estén compartiendo o poniendo de acuerdo juntos sobre las actividades diarias. Si usted como esposo decide invitar a un amigo a su casa a comer, es importante hacerle saber a su esposa de que eso va a acontecer para que ella se pueda preparar. O así viceversa, si la esposa decide invitar a alguien a su casa, es importante avisarle a su esposo de lo que va a acontecer. Entonces es un fundamento muy importante el comunicarnos dónde estamos, dónde vamos a ir, los gastos que vamos a hacer, un trabajo en equipo. Y es importante esta comunicación. Y vemos, hermanos, que desde el principio de la creación hasta el día de hoy, y hasta después de que nosotros dejemos de existir sobre esta tierra, Dios se sigue comunicando con el hombre. Dios se sigue comunicando con usted. Si usted va en Génesis capítulo 1 versículo 3, ¿qué dice ahí? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí comenzó a hablar Dios, o lo notamos, o está especificado que ahí habló Dios. Pero si nosotros vamos a lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y se levantó de las aguas, dice que se abrieron los cielos, y Dios, a una voz de los cielos, que dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Vemos Dios hablando de nuevo. Y en el capítulo 3 versículo 22 de Apocalipsis vemos que el Señor dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, desde Génesis hasta los evangelios, hasta el Apocalipsis, vemos que la voz de Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue ministrando a la necesidad del hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios sigue hablando. En la comunicación, hermanos, una de las cosas que a veces tiende a pasar es de que si hay un desacuerdo, hay un problema, y quizás a usted nunca le ha pasado esto, pero quizás sí le ha pasado y se puede identificar. Cuando estamos en una discusión, cuando estamos en un pleito, ¿qué pasa? Tiende a haber ese tratamiento de silencio. Si estamos de acuerdo, le doy el tratamiento de silencio. I give them the silent treatment. Y la esposa está por un lado y el esposo anda por un lado, y ninguno se habla uno al otro. Es el tratamiento de silencio, porque hubo un desacuerdo. Y sobre esas cosas tenemos que nosotros construir y saber cómo resolver esos asuntos. Mas sin embargo, hermanos, cuando hay diferencias entre el hombre y Dios, Dios sigue hablando.
Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Fíjese, les voy a poner un ejemplo. ¿Me pueden traer esos audífonos? Cuando hay una discusión, esa discusión y esa diferencia de opiniones nos lleva a veces a tomar cada uno una perspectiva, una posición donde decimos: no le voy a hablar hasta que él entienda, no le voy a hablar hasta que ella entienda. Y ya estamos así. Estamos en la misma casa, pero no estamos unidos, estamos separados. Mas sin embargo, Dios es tan diferente, hermanos, a nosotros, que aun cuando tengamos diferencia, estamos en nuestros males, en nuestro pecado, Él sigue hablando al hombre. Lo único que pasa con el hombre es que a veces se pone sus audífonos para ya no escuchar la voz de Dios. Estos audífonos están diseñados particularmente para cancelar el ruido que está sucediendo a nuestro alrededor, cancelar los sonidos que están a nuestro alrededor. Tapan nuestro oído de tal manera que ya no escuchamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero yo puedo taparme los dos oídos y quizás ya no escucho la voz de usted hablándome a mí por lo que tengo aquí. Pero no significa que usted no me esté hablando. Yo podré ver el movimiento de sus labios y hay un sonido emitiendo o saliendo de ahí, pero no lo puedo escuchar porque lo tengo tapado. El Señor, hermanos, es de la misma manera. El Señor, aunque nosotros por el pecado podamos o queremos o silenciamos su voz o nos distraemos en un problema, en una situación, no significa que Dios no hable. Dios sigue hablando. Y qué bendición, hermanos, de que el Señor nunca nos da el tratamiento de silencio. He doesn't give us the silent treatment. Hasta que nosotros entendemos, until we understand. Él a todo tiempo, a toda hora sigue hablando al hombre, y está en el hombre entender la voz de Dios que llama y toca su puerta. Fíjense, hermanos, en la palabra del Señor Dios habló a una cantidad de hombres, sin fin de hombres, que nos habla igualmente al día de hoy, así como nos habla al día de hoy. A Saulo de Tarso le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Jesús, mientras que estaba en esta tierra, le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A Isaías se le mencionó y escuchó la voz de Dios que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Dios hablando. A la iglesia en Apocalipsis 3:20 le dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios sigue hablando. Y habrá un momento tan especial para la iglesia de Dios, hermanos, en que Él va a hablar. Y lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y el versículo 17. Es quizás la última vez, hermanos, que vamos a escuchar la voz del Señor sobre esta tierra, si estamos aún aquí cuando Él venga por su iglesia. Porque dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor, hermanos. Cuando en nuestra estancia aquí en esta tierra cese, hermanos, aún escucharemos esa voz de mando, esa trompeta de Dios, hermanos, que nos llama a nuestra morada celestial, a nuestra vida eterna en la patria celestial. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta después de que nosotros dejemos de existir en esta tierra, la voz de Dios sigue hablándole al hombre, sigue interesado por el hombre, hermanos. Así como todo varón en un momento en su vida, cuando se interesó en aquella que se convirtió en su esposa, hubo comunicación, hubo un llamado, le llamaba, la buscaba, se interesaba por ella, aunque ella le colgaba, aunque ella le dijera ya que, él seguía interesado, él seguía buscando a aquella mujer. Y así Dios, hermanos, sigue buscándolo a usted, sigue hablando a usted. Pero la pregunta de esta noche es: ¿usted escucha la voz de Dios?
¿Ha escuchado la voz de Dios sobre la situación que usted está pasando? La situación que usted está viviendo. Porque a veces es más fácil escuchar la voz de todos los demás, menos la voz de Dios. Y hay una voz de Dios que sí está hablando y sí está penetrando, pero no queremos hacer esa voz no queremos hacer caso a esa voz de Dios, porque no nos está diciendo lo que queremos escuchar. Pero aunque no nos dice lo que queremos escuchar, no significa que no está hablando. Él está diciéndonos exactamente lo que necesitamos para el momento que estamos viviendo. Y está en nosotros atender la voz de Dios y decirle: Señor, heme aquí, háblame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? En la palabra del Señor, hermanos, vemos en Éxodo capítulo 19 versículo 5, que dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Su especial tesoro. En ocasiones, hermanos, estamos escuchando voces equivocadas que nos están dando una identidad equivocada sobre quiénes somos, quién es nuestro matrimonio y quién es nuestra familia. Pero déjame decirle, hermanos, que si usted escucha y está atento a la voz de Dios, usted entenderá que usted, su esposa, su familia, sus hijos son especial tesoro en las manos del Señor. Que a veces el doctor o las maestras o los profesores dicen ciertas cosas de nuestros hijos, nos dicen ciertas declaraciones y llegamos a querer creerles a ellos más de lo que Dios ha dicho de nosotros, hermanos. Dios nos ha llamado su especial tesoro, su iglesia redimida, pueblo escogido. Si nosotros escuchamos o atendemos la voz de Dios, entenderemos que somos un especial tesoro. Tendremos en claro nuestra identidad. Jeremías capítulo 7 versículo 23: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros serás mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Fíjense, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, hermanos, cuando rendimos a escuchar, a poner atención a la voz de Dios que nos ministra, que nos habla, que nos inquieta, hermanos, dice ahí que todo nos irá bien. Porque la voz de Dios no nos llevará a cometer actos desagradables, a cometer actos que lo deshonren a Él o sean malos para nosotros. Quizás pasaremos por el fuego, pero su mano estará con nosotros, su voz estará ahí con nosotros para dirigirnos a través del fuego y para poder superar la prueba. Pero está en nosotros discernir la voz de Dios, entender que Dios no deja de hablar. A veces lo que pasa es que el hombre deja de escuchar, pero Dios sigue hablando, y Dios sigue hablando el día de hoy. Dios sigue hablando el día de mañana. Capítulo 28 del libro de Deuteronomios, hermanos, habla de las bendiciones y las maldiciones que tendremos, hermanos, si escucháramos atentamente la voz de Dios o si descuidáramos la voz de Dios. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Vaya conmigo ahí. Las bendiciones de escuchar la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Una de las cosas que a veces mencionamos en la consejería matrimonial: le has dicho a tu esposo, le has dicho a tu esposa lo que te hace sentir cuando él hace ciertas cosas o ella hace ciertas cosas. No, pues no le he dicho. Hermano, ¿cómo lo va a resolver o cómo va a saber él o ella lo que le está doliendo a usted si usted no se lo dice? Tiene que comunicarle a él o a ella lo que usted está sintiendo con las acciones que él está llevando a cabo, cómo le están afectando. Y de esa manera usted puede comunicarse y llegar a una solución. Aquí el Señor dice: ¿tú quieres el bien? ¿Tú quieres estar delante de mí con la bendición mía? Entonces quiero que estés atento a lo que me lastima o que me duele o que me hace que no traerá bendición a tu vida. Dice: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Aquí está el Señor expresando exactamente lo que espera de ti y espera de mí cuando nos acercamos delante de su presencia, cuando nos acercamos a Él. Y dice: cuando tú haces estas cosas, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, versículo 2, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga, hermana, ya no tendría que jugar la lotería. Ya usted tendría su vida segura en Dios. No tendría que ir todos los días a gastar 5 o 10 dólares, hermanos, para ver si le podrá ir bien, ganarse la lotería y pagar todos los biles. Hace poco estaba viendo una entrevista de una persona que tiene 28 años comprando todos los días la lotería. Le dije, en ese caso le hubiera echado el banco, hubiera cobrado intereses y ya se hubiera ganado la lotería. 28 años todos los días comprando un ticket de la lotería. Y en este caso le digo, nomás lo hubiera metido el banco, hubiera cobrado intereses y se hubiera hecho millonario nomás con ese ahorro. Pero buscando en el hombre una solución, cuando la única solución está en el Señor, está en escuchar la voz de Dios. Fíjense, bendito serás en tu fruto, en el fruto, bendito en tu canasta. Pero versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Hay enemigos que se han venido sobre cada uno de nosotros de diferentes índoles y estamos luchando con ellos, hermanos. Cuando la voz de Dios nos dice: deja que yo pelee tu batalla, deja que yo pelee por ti, deja que yo me encargue, porque esta es parte de la bendición que viene a aquellos que escuchan atentamente la voz mía. No tengo que hacer nada más que entregársela al Señor y confiar en Él, y Él hará. Dice su palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él se encargará. No de la manera que a mí mejor me place, pero de la manera que será de mayor bendición para mi vida y mi crecimiento con Él. Pero dice aquí, hermanos, continúa diciendo, versículo 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. La bendición con escuchar la voz de Dios, la bendición con oír lo que Dios tiene que decir sobre una dificultad, una situación que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Fíjese, si usted ve este capítulo, tiene 14 versículos hablando de las bendiciones que vienen cuando uno oye la voz de Dios. Pero si usted comienza con aquello contrario, hermanos, a la bendición, las maldiciones, comienzan desde el versículo 15, hermanos, y no acaban hasta el versículo 68. ¿Qué dice, hermanos? Que si no escucháramos atentamente la voz de Dios, las maldiciones nos alcanzarán, el mal nos alcanzará. ¿Y qué pasa cuando el hombre se separó de Dios? Cuando Eva y Adán escucharon la voz de la serpiente y tomaron de aquel árbol del bien y del mal, del árbol que no debían de haber tomado, de ese momento creó una separación con Dios, creó un distanciamiento con Dios, porque decidieron escuchar una voz diferente que la que estaban acostumbradas a escuchar, y trajo maldición sobre ellos y sobre el hombre. Pero mientras que escuchaban la voz del Señor, la voz de Dios, todo estaba bien en aquel paraíso, en aquel huerto del Edén. De igual manera, hermanos, si escuchamos atentamente la voz de Dios que ya establecimos, habla desde principio hasta fin, hermanos, las bendiciones nos alcanzarán, porque la voz de Dios nos va a dirigir en el camino, nos va a guiar en el proceso, nos va a decir qué pasos tomar y qué no tomar para ver la bendición suya en nuestras vidas. Pero cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y nos ponemos los audífonos, hermanos, para cancelar el sonido, solo escucharemos lo que queremos escuchar, porque estos sonidos, hermanos, tienen una conexión inalámbrica con un teléfono. ¿Me paso para acá o no? Yo tengo uno aquí con un teléfono, se llama la conexión Bluetooth, y yo aquí escojo lo que quiero escuchar. Aquí no va a tocar un sonido que yo no decida que quiero escuchar. Por eso es tan importante yo poder quitarme esto, para poder verdaderamente escuchar lo que Dios tiene que decir y no tan solo lo que yo quiero escuchar. ¿Sí me explico? La voz de Dios habla, hermanos.
Es que pastor, no lo he escuchado audiblemente, no lo he escuchado aquí. Hermano, si usted pone atención a las predicaciones, a las enseñanzas, a los consejos de familiares o consejos de amigos, del trabajo, lo que sea, Dios va a usar a cualquier persona que Él necesite usar para mandarle un mensaje a usted de arrepentimiento, de dirección, de poder guiarlo en la decisión que usted va a tomar. Dios así es, hermanos. Él por amor a usted usará las mismas piedras o el mismo animal, y lo vemos en la palabra del Señor, para hablarle a usted lo que necesita escuchar. Pero el asunto es, ¿usted está listo? ¿Está dispuesto a escuchar la voz de Dios? Have you been hearing the word of God lately? Have you been listening to the voice of God lately? ¿Has dispuesto tu corazón a escuchar la voz de Dios? Vemos las bendiciones, vemos las maldiciones que hay aquí enlistadas, hermanos, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante. Y son una cantidad increíble, hermanos, de maldiciones. Pero ahora vayamos, hermanos, a Salmos 29. Salmos 29 nos da una imagen, una foto, hermanos, del poder de la voz de Dios, del poder de Dios. Salmos 29 comienza diciendo tres cosas, hermanos: tributad, dad y adorad. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida de su nombre. La gloria, la honra, el reconocimiento, el honor, la alabanza debida a su nombre. Cuando nosotros estábamos aquí en momento de alabanza y de oración, usted tiene que meditar en esta cita: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, la alabanza debida a su nombre. Si usted sabe lo que Dios ha hecho con usted, usted sabe de dónde Dios lo ha sacado, debe afectar su alabanza, debe contagiar su alabanza, para que sea una alabanza genuina de libertad y de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, porque es debida a su nombre, lo que merece Él, el valor que usted ve en lo que Él hizo en su vida. Y cada día, hermano, a medida que conocemos más a Dios, descubrimos qué tanto ha hecho en Dios en nuestras vidas. Pero dice versículo 3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. La voz de Dios sobre las muchas aguas, hablando sobre su influencia y su autoridad sobre aún la naturaleza, hermanos, que vemos con el Mar Rojo cuando se abrió, que vemos con el río Jordán cuando se abrió, o cuando vemos aquel momento en que los discípulos estaban navegando sobre la barca, hermanos, y que sentían que se iban a perder, que el bote se iba a destruir. Pero se levanta Jesús y con voz de trompeta, o voz de mando, o voz de autoridad, voz de poder, hermano, calma las aguas y hay bonanza. Porque esa es la voz de Dios. Puede traer bonanza, puede traer paz en un momento de tormenta, en un momento de necesidad. Esa es la voz de Dios que se hace presente en un momento de necesidad. Pero dice aquí: voz de Jehová con potencia y con gloria. No tan solo sobre las aguas, hermanos, sino con potencia y con gloria. Vayamos, hermanos, Mateo capítulo 7 versículo 28. Matthew chapter 7 verse 28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, tiene poder, tiene potencia, no como los escribas. La voz de Dios es poder. Por eso dice la palabra, nos enseña las escrituras, que la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida y tiene poder. La voz de Dios tiene poder, hermanos. Por eso, hermanos, cuando usted repite o habla lo que Dios ya habló a la vida de usted, tiene influencia, tiene poder, hermanos, porque en sí cobra vida, tiene potencia y con gloria. Versículo 5: voz de Jehová que quebranta los cedros, quebranta Jehová los cedros del Líbano. El cedro, hermano, era conocido, hermanos, por su tamaño y por su fuerza. Vayamos a Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y versículo 20. El cedro era conocido por su tamaño, por su fuerza, por su dureza.
Pero dice aquí: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, lo duro, en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que la voz de Jehová, aún cuando el hombre pueda endurecer su corazón a Dios, y quizás en un momento de su vida usted le endureció el corazón a Dios, pero aún cuando el hombre le endurece el corazón a Dios, Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue buscando, Dios sigue siguiendo al hombre. Y ese corazón de piedra y ese cedro que es fuerte, tamaño, que tiene mucha fuerza, Él lo quebranta y lo hace uno de carne, uno suave, que reciba su palabra, que reciba su presencia, que reciba su amor y que reciba su misericordia. Así que si hay alguien en nuestras vidas, hijo, hija, padre, madre, familiar, hermanos, que usted dice: este está de duro corazón, pues recuerda esta palabra, que el corazón de piedra el Señor lo hace una de carne. Porque la voz del Señor, cuando el Señor envía su voz, cuando envía su palabra, no volverá a Él vacía, sino cumplirá el propósito para el cual es enviada. Esa es la voz de Dios. Eso es la evidencia más clara del amor, hermanos, que Él sigue hablándole al hombre. Él sigue buscando al hombre. Dice aquí, versículo 7: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Y aquí, hermanos, podríamos hablar sobre Elías, cuando el fuego cayó y consumió el sacrificio, el holocausto que él preparó para el Señor, y que vuelve el corazón del pueblo de Israel a Él. Podemos hablar cómo eso aconteció. Podemos hablar cómo Sodoma y Gomorra cayó fuego y azufre del cielo y los consumió por su pecado. Vemos, hermanos, un Dios de justicia, en que cuando el pueblo ya no quiso buscarle, mandó su justicia, pero cuando el pueblo deseó buscarle, envió su bendición, envió su restauración, envió una reconciliación a través de esas llamas de fuego. Pero quisiera también, hermanos, recalcarle, cuando habla de llama de fuego, hermanos, habla en capítulo 2 de Hechos, versículo 3. Hechos capítulo 2, versículo 3. La voz de Jehová, cuando habla, dice que se derramaron lenguas repartidas como de fuego, llamas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Con la voz de Jehová, hermanos, se expone. Cuando la voz de Jehová se escucha, cuando la voz de Jehová se atiende, ahí se manifiesta su presencia, ahí manifiesta su gloria, ahí se manifiesta su unción sobre cada uno de nosotros. Ese es el poder de la voz del Señor, que un vil pecador como usted y yo pueda ser portador de la presencia de Dios, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para poder portar con la presencia de Dios sobre nosotros? Decía el salmista en el capítulo 8: ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria, para que te recuerdas de él? Mas sin embargo el Señor siempre ha tenido a usted y a mí en su pensamiento. Él nos ha hablado, y no tan solo nos habló, cuando nosotros atendimos ese llamado, Él nos llenó con su presencia. Esa es la voz del Señor, como llama de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Voz de Jehová, hermanos, hace temblar el desierto de Cades. Desierto de Cades, desierto, hermano, habla de lugares solitarios, silenciosos, infructuosos. Lugares, hermanos, cuando nos sentimos que estamos dando el 20, cuando no podemos dar fruto. Momentos que parecen que las cosas no cambian. Pero dice ahí Isaías 41, 18. Isaiah 41, 18. Isaías 41, 18. Cuando la voz del Señor es atendida y escuchada, en las alturas dice: abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Versículo 19. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Versículo 20. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que
el Santo de Israel, lo creó. A veces los desiertos que podamos vivir en nuestras vidas, cuando no hay plata para pagar la renta, cuando no hay, hermanos, recursos para cubrir los gastos, ahí es donde se manifiesta la mano de Dios. Pues si nosotros en ese momento sabemos escuchar y atender a la voz del Señor que sigue hablando, aún en nuestro dilema, aún en nuestra necesidad, podremos ver la mano de Dios, hermanos, suplir en esos momentos de necesidad. Suplir no nomás, hermanos, lo que necesitamos en el momento, sino lo que os falte, hermano, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa es la voz del Señor que sigue hablándole al hombre, sigue buscando al hombre, sigue interesado en el hombre, hermanos. Hermanas, ¿a poco no, hermanos? Cuando usted, el hermano, la conquistó y le hablaba con palabras bien bonitas. Fíjese, cuando mis papás cumplieron 50 años, el aniversario, yo leí las cartas enamoradoras de mi papá a mi mamá. Me pasé y les compartí algunas de las palabras que a mi papá le decía a mi mamá, porque encontré los sobres donde mi papá le escribía esas cartas de amor, y les compartí un recuerdo de lo que él escribió hace 54 años atrás. Qué bonito, hermanos, que podamos todavía, hermanos, compartir palabras de amor, compartir palabras de halago a nuestra pareja, a nuestra persona que está a nuestro lado. Qué bonito que aún después de 15, 20, 30 años, hermanos, usted podría todavía decirle algo bueno a su pareja, así como Dios lo dice sobre nosotros, hermanos, que cuando usted llega a Cristo, que cuando usted tenga 10 años con Cristo, que cuando tenga 20 años con Cristo, y cuando se vaya con Cristo, Él sigue diciendo que tú eres mi pueblo amado, eres mi pueblo escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido, eres amado, eres redimido. Que puedan escuchar esas palabras todavía del Señor, y podamos momentos, hermanos, donde sentimos un desierto, que no está dando el fruto, que no se está dando la cosecha que estamos buscando, confiar y creer que la voz de Dios en su debido momento va a hablar una palabra que va a abrir abrir ríos en los desiertos y manantiales de agua en las sequedades de nuestras vidas. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Todo proclama su gloria. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25. Fíjese aquí, cuando la voz de Dios habla y el hombre atiende a la voz de Dios, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino de que el necio del mundo, sino que lo necio del mundo, aquel necio fui yo en una ocasión, aquel descarriado fui yo en una ocasión, escogió Dios, eligió Dios, puso su mano Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, hermanos. Esa es la voz de Dios, hermanos, que cuando parecíamos ser insignificantes, débiles, frágiles, hermanos, inútiles a la sociedad, hermanos, el Señor puso su voz en nuestras vidas, puso su voz en nuestro corazón, en nuestra mente, y los transformó, hermanos, para ser contribuyentes, colaboradores, hermanos, a una sociedad que necesita el amor, que necesita la misericordia y que necesita la gracia de Cristo Jesús. Cuando éramos insignificantes, Dios habló sobre nosotros algo significante. En este día la pregunta es, hermanos, ¿ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Ha escuchado la voz de Dios sobre lo que usted está viviendo el día de hoy? ¿Ha escuchado la voz de Dios sobre quién es usted? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la voz de Dios? Moisés, hermanos, su vida fue preservada para ser un instrumento útil para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero él cometió un error a los 40 años de matar a alguien, y eso lo hizo huir del lugar donde Dios lo llamó a ser una influencia y libertar a su pueblo.
Pero a pesar de que tenía 40 años en el desierto, 80 años de edad, en Éxodo capítulo 3 se aparece una zarza ardiente en medio del desierto para decirle: yo tengo un propósito con la vida tuya, yo tengo algo que quiero hacer contigo. Y aunque has escuchado muchas voces, solo una voz es necesaria, y es la voz mía que te dice que te levantes donde tú estás y regreses a donde tú te fuiste para seguir la influencia que yo te llamé a hacer. A haber momentos en nuestro caminar que hemos sentido que hemos fracasado, que no hemos logrado lo que hemos querido, nuestros objetivos, y nos sentimos tan lejos de nuestros propósitos y los planes de Dios para nuestras vidas. Pero ahí el Señor se presenta, hermano, se hace presente la voz del Señor para decir: yo no he terminado contigo, esto no se ha acabado, esto no es el punto final, esto no se acaba la oración, en este día comienza algo nuevo, porque la voz de Dios sigue hablando. Porque la voz de Dios sigue buscando al hombre, sigue ministrando al hombre. Y a veces nos va a encontrar en un desierto para poder escuchar más audible su voz. Moisés lo escuchó, atendió esa voz, y Dios lo envió a cumplir con los planes y propósitos que él tenía con él. Pero en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 4, hermanos, le hace un llamado a un joven, hermanos, en un tiempo de necesidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado, hermanos, y una cosa, que cuando el pueblo se aparta de Dios, hermanos, la consecuencia viene, hermanos, sobre el pueblo, en que ya no se escucha la voz de Dios. Y si no se escucha la voz de Dios, no se puede atender a la voz de Dios. Los hijos de Elí habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y Elí no había puesto o no había sido estorbo para ellos. Entonces la voz de Dios no estaba escuchando, no estaba siendo escuchada. Pero versículo 3, hermanos, capítulo 1 dice: cuando escaseaban aquellos días la voz o la palabra de Jehová, no había visión. Versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde está el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, antes, hermanos, que la lámpara de Dios se apagara, Jehová habló a Samuel. Antes que la lámpara se apague, antes, hermanos, que ya de tiro no escuches la voz del Señor, Dios sigue buscando, Dios sigue hablando, Dios sigue interesado en usted, Dios sigue queriendo revelarle sus planes, sus propósitos, su amor y su misericordia, diciéndole que puede haber un nuevo comienzo, puede haber una nueva generación que si busca a Dios, que si se entrega a Dios, que no hace lo malo delante de los ojos de Dios, mas busca la presencia de Dios, busca el favor de Dios. Él suscitaría, él levantaría en Samuel un hombre conforme a su corazón, un profeta, juez, hermanos, un sacerdote que guiaría a Israel a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. El propósito de Dios con Israel no se había acabado, hermanos. Tenía que suscitarse un hombre que podría de nuevo escuchar y discernir la voz de Dios para ser el ejemplo que la iglesia o el pueblo de Israel necesitaba en ese tiempo. Y hoy en día igualmente Dios quiere extender o quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, como sacerdotes, como mujeres, como varones, como hermanas, como niños, hermanos, para levantar una generación, levantarnos en un tiempo de mayor necesidad, para que la iglesia pueda brillar en medio de la oscuridad, para que la gracia pueda sobreabundar en medio de la maldad, para que el amor y la misericordia de Dios se deje sentir en un momento que hay mucha crueldad. La voz de Dios sigue hablando la voz de Dios. Gedeón capítulo 6, el libro de Jueces, versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12. Dice aquí que los madianitas venían y tomaban todo lo del pueblo de Israel. Y lo que decía Gedeón es que sacudía un trigo, guardaba algo para que cuando viniera el enemigo a sacudir con todo, algún pudiera algo para poder darle a su familia, a la gente que estaba necesitada a su alrededor, que habían sido saqueadas. Y en ese momento que él hace eso, en aquella cueva, en aquel lugar secreto, le habla a la voz del Señor y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A veces podrás sentir, hermano, hermana, que lo que estás haciendo en lo secreto no se ve,
que nadie lo toma en cuenta, que nadie sabe lo que estás haciendo y parece que no hace una diferencia. Pero déjame decirle, sí está haciendo una diferencia. Quizás ante aquellas personas que tú buscas que admiren tu colaboración, no está haciendo la diferencia, pero está haciendo la diferencia ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tus oraciones, tus intercesiones, tu clamor por tu familia, por aquellas personas que están a tu alrededor, tendrán su cosecha, porque dice el Señor: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y dice una frase muy importante: ¿no te envío yo? A veces el Señor nos manda a hacer un trabajo, una asignación, a cumplir con un llamado de poder llenar la necesidad de otro. Hermanos, nos sentimos insignificantes, imposibilitados, incapacitados para poder cumplir con aquella misión. Pero el Señor dice: ¿acaso no te envío yo? ¿Acaso no soy yo el que te envío? Yo sé tus fuertes, tú sé tus debilidades, pero si yo te envío, yo te capacito para cumplir con la misión que yo te he asignado. Tú tienes la capacidad para salir de esta situación en victoria. Tú no tienes que vivir derrotado, tú no tienes que vivir escondiéndote. Tú puedes salir de aquella cueva y vivir en la victoria que te ha dado Cristo Jesús. Por eso dice su palabra que Él nos ha hecho más que vencedores a través de Cristo, hermanos. Cuando escuchamos la voz del Señor, hermanos, cuando atendemos la voz del Señor, hermanos, no hay gigante que se nos presente que sea muy grande, hermano. Al contrario, las pequeñas piedras que tendremos a nuestro alrededor, que parecen insignificantes para otros, esas piedras de oración, esas piedras del ayuno, esas piedras de la palabra del Señor, al aventarlas a aquel gigante, el gigante tiene que caer, hermanos, porque la voz de Jehová ha hablado y ha decretado y ha dicho lo que va a acontecer.